les vengo a hablar sobre la investigación, el impacto de la autoestima en el desarrollo integral de los estudiantes. En la actualidad, es necesario reconocer la importancia de la autoestima para identificar fortalezas y áreas de mejora que impulsen a los estudiantes a perseguir sus objetivos, mejorar sus relaciones interpersonales y aumentar sus posibilidades de éxito académico. Pero, ¿qué es la autoestima? Según la definición de Rosenberg en 1965, la autoestima se refiere a la actitud positiva o negativa hacia uno mismo como individuo. Este concepto se forja gradualmente a lo largo de la vida, influenciado por los mensajes recibidos en la infancia por parte de los padres, los amigos y las figuras de autoridad. Conforme se desarrolla la identidad personal, la autoestima se va moldeando y adaptando a través de las experiencias y aprendizajes continuos. Una autoestima saludable se caracteriza por dos razones, por ser auténtica y por ser óptima. La primera, según la teoría de autodeterminación de Deci y Raya en 1995, se basa en tener sentimientos estables de valía que emergen de la satisfacción de necesidades básicas como autonomía, competencia y relación. Mientras que la segunda, la óptima, descrita por Kernis en 2003, se fundamenta en la autoconciencia, el pensamiento imparcial de información relevante y la congruencia entre los valores personales y las acciones y relaciones individuales. La falta de comprensión sobre este tema puede llevar a tratarlo de manera superficial, cuando en realidad es un tema de gran sensibilidad y trascendencia, con efectos significativos tanto negativos como positivos, dependiendo de cómo se maneje. Es por ello que el objetivo de esta investigación se centra en identificar las causas principales por las cuales los estudiantes desarrollan baja autoestima durante la adolescencia. En una encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud en 2018 a 25,000 estudiantes, los resultados indicaron que uno de cada cuatro personas entre los 7 y 17 años tiene baja autoestima y reconoce sufrir síntomas de estrés, ansiedad y depresión, mientras que un 32% afirmó que a veces piensa que son malos o no tienen remedio. Un 28% indicó no gustarle cómo se ve físicamente y un 23% aseguró que si volvieran a ser, les gustaría ser diferente a como son. Este tipo de estudios demuestran que la autoestima se desarrolla a lo largo de la vida, no solamente en una etapa específica, influenciada por las relaciones familiares, los logros personales y las experiencias educativas. Los estudiantes que se sienten apoyados y queridos por sus padres y maestros tienden a tener una autoestima más fuerte. Autores como Piaget, Vygotsky y Maslow destacan la importancia de un entorno educativo que promueva la autonomía, el pensamiento crítico y sobre todo la confianza en uno mismo. El aprendizaje, según estos teóricos, no solamente consiste en adquirir conocimientos, sino también en fortalecer la autovalía y la seguridad personal. Por ejemplo, Jean Piaget no consideraba necesario abordar por separado el factor de la necesidad o motivación para explicar el aprendizaje, pues lo veía incluido desde un inicio en un esquema de asimilación. Desde su enfoque, la necesidad constituiría el aspecto afectivo de un esquema, mientras que el interés sería la relación afectiva entre las necesidades y el objeto que pueda satisfacer esa necesidad. Vygotsky destaca que los niños y las niñas se apropian de las manifestaciones culturales a través de la enculturación de las prácticas sociales y la adquisición de la tecnología y los signos de la sociedad. Según él, el momento más significativo en el desarrollo del infante es cuando el lenguaje y la actividad práctica convergen, volviéndose racional y verbal. Para Maslow, el hacerse del aprendizaje es completamente humano e implica una fusión de lo subjetivo y lo objetivo. Resumiendo esta parte, al propio tiempo que nos descubrimos diferentes de los demás, aprendemos lo que significa ser un animal humano, un ser semejante precisamente a todos los demás.
Uno de los aportes de Abraham Maslow al campo educativo es que se ha comprobado que muchos niños que obtienen buenos rendimientos escolares o deportivos tienen padres y profesores que los alientan y estimulan su independencia. Es lo que mencionaba con anterioridad, que al ser apoyados entre los padres y los maestros tienen una autoestima más fuerte. Aunque la investigación se encuentra actualmente en su fase inicial teórica, se está explorando el marco conceptual y teórico relevante. Posteriormente, se procederá con las siguientes etapas que se enfocarán en la identificación del paradigma de estudio, construcción de instrumentos, recopilación de datos y la búsqueda de resultados concretos. Finalmente, a partir de esta primera etapa, se puede concluir que el papel de los padres y maestros es esencial, ya que al fomentar un ambiente de escucha, aceptación y apoyo, se contribuye al desarrollo emocional de los adolescentes. Esto no solo implica su autoestima, sino también el rendimiento académico y sus relaciones sociales. Por esto, es fundamental que sigamos prestando atención a la autoestima de nuestros jóvenes. Bueno, no solamente de los jóvenes, sino también de todo lo que nos rodea, creando espacios educativos y familiares que promuevan su bienestar integral y educativo. Eh, Se pretende que la educación sea un entorno saludable, sea un entorno seguro para los estudiantes, para que ellos puedan desarrollar. Si en casa no tienen esta parte de una autoestima o que se genera una autoestima de confianza, se puede crear un entorno alternativo para estos estudiantes. Así les brindaremos las herramientas necesarias para enfrentar el futuro con seguridad y éxito, y así también puedan enfrentarse a todos los principales problemas contemporáneos que existen en México. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Buenos días, soy Noemi León Ferrer y voy a exponer mi comunicación Paz o violencia estructural en el actual sistema educativo, identidad docente, narrativas y revaloración resiliente. El estudio que realizo es un intento por entender qué está pasando en los colegios e institutos. Empecé haciendo una recogida de datos sobre el sistema educativo, profesores y alumnos sobre todo, y descubrí que de profesores sí hay material, pero de alumnos no. Hay informes en relación a la salud mental o el suicidio, pero no respecto del sistema educativo. Mi punto de partida eran las narrativas que al respecto hay en la sociedad, las que se leen en medios de comunicación y redes sociales, en libros de profesores, en conversaciones, etc., en la que hay un fuego cruzado de culpabilidades y la voz que más se escucha es la de la responsabilización del problema a alumnos, familias y administración. De todo lo que se extrae es que el descontento docente proviene del exceso de alumnos por aula, la falta de recursos, la burocratización de su trabajo, la falta de educación y esfuerzo de los alumnos, la falta de valoración de su profesión por la sociedad, el trato con las familias y las nuevas pedagogías. Y de lo que leí sobre niños y jóvenes se extrae su falta de ilusión en la vida, su estrés y ansiedad, depresión en edades tempranas, el sufrimiento en el trato intrapersonal y en los centros educativos. Se me planteó un problema porque mi intuición me decía que ese era un conflicto muy complejo que se había simplificado en un grupo de quejas y soluciones propuestas por partes y cada una diferente a la otra, más bien enfrentada, y que eso nos había llevado al estancamiento. Por eso pensé si le sería de aplicable el método revalorativo que había desarrollado años antes en el contexto de la investigación de la reinserción en prisión. Y pude ver que sí, era similar. En el caso de las cárceles se daba el proceso de prisionización o de los desadaptados. El primero era la adaptación al entorno de la prisión, al entorno del centro, con consecuencias negativas como la depresión, la desmotivación y la reincidencia. Y en el segundo, lo que su palabra dice, había adaptación, pero también había conflictividad. En este caso jugaban un papel los carcelarios y los presos. En el ámbito educativo, salvando las diferencias notables, se daba una estructura similar: alumnos adaptados que no dan problemas en clase, pero con consecuencias varias como la desmotivación, la disminución de la autoestima, el fracaso
escolar o la ansiedad, y alumnos que daban problemas en clase que se suelen llamar disruptivos. Llegando a este punto me pregunté qué podía hacerse al respecto. Sabía cómo las cárceles se habían aplicado la revaloración en un proceso resiliente y también había leído a Norbert Elias por mi preparación de la tesis doctoral y sabía que las situaciones no salen de la nada, sino que son procesos civilizatorios. Además de esto, mis conocimientos sobre hiperobjetos, hiperstición, infocomputación, el proceso civilizatorio, la ingeniería de la resiliencia, la panarquía, la teoría de sistemas, la teoría del caos, de la complejidad de las redes y conjuntos, la ecobiología, la neuroeducación, etcétera, me ayudaron a ver algo más sobre la cuestión educativa. Es un tema complejo, formado por redes de sistemas y conjuntos, constituidos en última instancia por personas, influidas por multitud de factores a tener en cuenta. Me di cuenta de que hacía falta un estudio extenso, variado y profundo para poder tener algo de comprensión sobre el mismo, y seguí investigando y leyendo. Y llegamos al momento de mi participación en este congreso, en el que decidí no explicar el proceso de investigación, sino dar algunos resultados y empezar la revalorización resiliente del sistema. Escogí dos aspectos fácilmente asumibles y aplicables para hacer una propuesta que pudiera constituir por sí una oportunidad de aplicación. La pregunta fue, ¿es posible que la identidad docente y las narrativas sobre el sistema educativo estén generando violencia? ¿Y es posible revertir esto y promover la paz? La hipótesis de partida era que sí, porque existe un conflicto real y porque tanto las narrativas y la identidad están afectando directamente al alumnado y son construcciones sociales que provienen de una herencia civilizatoria, unas creencias y unos patrones sociales. Ante todo, el objetivo de esta comunicación es promover la paz a través de la acción revalorativa de la cuestión de la educación, como algo de lo que inevitablemente formamos parte y en lo que podemos generar resiliencia o sumar a la inercia de la violencia. Realizar un proceso de parar, analizar y cambiar patrones, igual que hacen los simios que estudia Jessica Flack en sus investigaciones sobre infocomputación. En el caso de la identidad, creo que en este ejercicio de parar y analizar cabe observar de dónde proviene el rol del profesor, qué se espera de ellos, qué aptitudes se les presupone. El docente tiene una influencia directa sobre el alumnado. Esto está demostrado con experimentos, el llamado efecto Pigmalión. Por eso es sumamente importante revisar las creencias internas sobre lo que es considerar bueno o malo, qué es tener educación y qué no, qué papel tiene la educación institucional y de dónde viene. Ninguna creencia es inerte sobre la población infantojuvenil de nuestras sociedades. En cuanto a las narrativas, denunciar que es el otro el que ha de cambiar elude directamente a la responsabilidad de autoobservación y autocrítica. Las resistencias al cambio y defender que cada uno su postura frena el proceso evolutivo. Generalizar sobre los jóvenes como flojos, faltos de capacidad, de esfuerzo, falta de educación o de motivación puede estar alimentando la violencia sobre ellos. Ya existen estudios sobre cómo atribuir clichés y estigmas constituye violencia y se le denomina juvenicidio moral. En el caso del sistema educativo se da otra circunstancia para poder hablar del juvenicidio moral y es como es la escasez de investigación sobre los efectos del sistema educativo en los niños y jóvenes. El sistema educativo es un sistema socioecológico que puede describirse como una pirámide en la que se parte de lo global para pasar por lo regional y llegar a lo local. Las creencias globales generalizadas pasan por estos estratos y llegan al individuo, o sea, a cada persona, cada alumno. Los ciclos adaptativos de los sistemas socioecológicos tienen fases. En este caso, el conflicto se sitúa en las fases de conservación y liberación. Se caracteriza la primera por la estabilidad y rigidez, la segunda por la destrucción creativa, el colapso y la incertidumbre. Si potenciamos la liberación, se pasa a la fase de reorganización, con tiempos de gran incertidumbre y de reestructuración, y de ahí se llega a la fase de explotación y crecimiento, con aprovechamiento de oportunidades, y así seguir de nuevo el círculo. Lo que queremos potenciar son estas fases. Lo que proponemos es contrarrestar la rigidez y la inercia, que son las dos primeras fases, para dinamizar y potenciar que se realice todo el circuito.
sobre todo las dos últimas que actualmente nos está realizando. Quiero finalizar leyendo un artículo que vi ayer y que precisamente denuncia públicamente algo que leí en algunos informes, pero que curiosamente no está en las narrativas, bien al contrario, la espiral de silencio puede estar apretando fuerte ahí. No todo el cuerpo docente, equipos directivos incluidos, se comporta de manera bondadosa y ejerce la paz, y cabe decir que suelen ser aquellos que alzan más la voz. La depresión está extendida en la población docente, la falta de autoestima y el desaliento. Leeré además un titular de ayer y unas líneas de un libro. Las 3 referencias son de profesores. El periódico. Las bajas por depresión o ansiedad en el sector de la enseñanza son de espanto. Soy profesor de secundaria con 62 años. En junio de este año gané las oposiciones. El día 2 de septiembre, cuando entro, la cúpula directiva se reúne con los nuevos docentes. 27 de un claustro total de 70. Nos tratan como un puro trámite y en el claustro inicial no nos dan la oportunidad de presentarnos. El problema viene al inicio del curso, cuando empieza el maltrato de una parte de los alumnos hacia mi físico. Empiezan a ser habituales frases como insultos. Lo indico a dirección, al jefe de estudios, y su respuesta es: más calvo estoy yo, y regresa a su despacho. El director en ningún momento se ha dirigido a mí en estas semanas. Lo que hizo fue difundir un bulo de un comentario mío con palabras inadecuadas a un grupo de alumnos. La persona que actúa de correve y dile es la compañera que me tiene que evaluar al periodo de prácticas. Me vino tanta ansiedad que he tenido que coger la baja. Este es un caso de muchos. El otro titular es de un director de un instituto y dice: tenemos un problema con el nivel de los estudiantes. Hemos hecho demasiada homeopatía pedagógica. Y un libro que se llama Incompetencias básicas, donde critica todo el sistema de competencias y dice crónica de un descalabro educativo. Quedan muchas líneas de investigación a estudiar para alimentar el fluido adaptativo del sistema, las cuestiones arquitectónicas y sus efectos, el adultocentrismo y sus consecuencias, la neuroeducación, el ecocentrismo, la espiral del silencio y hasta dónde está influyendo. Si seguimos dejando que la herencia del pasado guíe nuestro presente y determine nuestro futuro, estaremos ejerciendo violencia sobre los alumnos. Pero lo importante es que, como decía mi maestro Vicente Martínez Guzmán, hay maneras de hacernos las paces. Gracias por su atención. Hola, muy buenas. Me llamo Ejek Mekci, soy doctoranda en la Universidad Autónoma de Madrid. Me especializo en la multiculturalidad, sobre todo en el cosmopolitismo y el comunitarismo, y estoy hoy delante de vosotros y vosotras para hablar un poco de las líneas generales de una educación multicultural, una breve propuesta. Pues antes que nada me gustaría matizar un poco qué es y qué no es la multiculturalidad. En primer lugar, la multiculturalidad pues, es un término tan en boga, ¿no?, hoy en día, que también se utiliza a veces correctamente y otras veces no tanto. No es la yuxtaposición de diversas culturas. Hasta hoy en día también podemos ver que existen sociedades que abarcan, ¿no?, que albergan en su seno diferentes culturas, diferentes cosmovisiones, formas de entender el mundo o simplemente diferentes principios axiológicos, ¿no?, de valores, y no por eso implican también una coexistencia armoniosa. En este sentido, no es una yuxtaposición, ¿no?, de una pluralidad de elementos, pero tampoco es un relativismo cultural. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues un relativismo cultural en este ámbito sería, por ejemplo, la inconmensurabilidad fuerte entre las diferencias, tener poca porosidad para un intercambio, para una interrelación. Y muchas veces en ciertas comunidades ese relativismo cultural se disfraza de tolerancia. En este sentido, eso podría ser, por ejemplo, el famoso lema de allá donde fueres, haz lo que vieres. Pero en otras partes también esa tolerancia puede dejar su sitio a la indiferencia. En este sentido, pues la multiculturalidad tampoco debería significar el relativismo cultural, que además desactiva digamos, las capacidades críticas de los individuos para comprender el valor de la pluralidad.
Pero tampoco es la multiculturalidad un crisol. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues sobre todo en la teoría social canadiense existen dos términos que son el bol de ensalada y, bueno, ese bol de ensalada consiste en la coexistencia de diferentes elementos eh, digamos, más o menos armoniosos, ¿no? Entre sí, que no pierden su idiosincrasia, que no pierden su sabor ni su color y que sí que pueden coexistir de una forma aceptable, mientras el crisol significa, digamos, la fusión de todas las diferencias en una sola identidad. En este sentido, la multiculturalidad tampoco debería significar eso, tampoco es un crisol en este sentido, como si tuviéramos varios colores en una paleta y luego mezclarlos con el negro, por ejemplo. Y yo creo que en este sentido la multiculturalidad podría desempeñar un papel importante en la educación, sobre todo para afianzar nuestras capacidades hermenéuticas. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues nuestras capacidades interpretativas de quiénes somos y quiénes son los demás, ¿no? En qué consisten las diferencias. Y en este sentido, yo creo que la multiculturalidad en la educación fomenta la capacidad recreativa de imaginación e interpretación para fomentar la empatía y una objetividad no de ninguna parte, sino basada en la intersubjetividad. Fomentar la empatía a través pues eso, de nuestras herramientas interpretativas nos ayuda a eludir el problema del relativismo cultural, porque muchas veces también para no pecar de relativistas, muchas personas buscan la objetividad en un terreno extrahumano, extrasubjetivo, por decirlo así, ¿no? De ninguna parte, dicho con Thomas Nagel, por ejemplo. En este sentido, lo que yo, y obviamente muchos filósofos, muchos pensadores y pensadoras defienden es la intersubjetividad. La intersubjetividad, por decirlo así, es la nueva objetividad. Y todo eso requiere herramientas de interpretación y capacidad de crear narrativas sobre la identidad y acciones de otros agentes. ¿Y a qué me refiero con esa palabra también tan de moda como la narrativa? Pues la narrativa es hallar cierta continuidad en elementos discontinuos. Es la capacidad de autocomprensión del individuo, pero también la comprensión, la mejor comprensión o una comprensión más acertada del otro. Y de esta forma, a través digamos, de esas capacidades críticas, a través de la hermenéutica, también aprendemos que no toda interpretación o no toda narrativa vale y también sabemos a la vez por qué no. En este sentido, lo que yo defiendo con Bernard Williams y su discípula Miranda Fricker es fomentar las virtudes epistémico-morales, como por ejemplo antes decíamos la empatía, porque de esta forma también acabamos con la dicotomía de los hechos y valores para, pues eso, para evitar el relativismo cultural que defiende que por un lado están los hechos y por otro lado están los valores, ¿no? Los juicios valorativos y que esos dos círculos no se tocan y eso no es verdad. Sí que existen hechos, sí que existen ciertos conocimientos que van de consumo con nuestros juicios morales. Y de esta forma se fomentan las virtudes epistémico-morales, o sea que son virtudes no solo intelectuales, sino también de carácter. Y así se detectan las lagunas interpretativas, las lagunas hermenéuticas, para dinamizar el intercambio activo. Y eso es sumamente importante porque en lugar de, digamos, presuponer quién es el otro y cómo es, ya a través de la intersubjetividad, a través del diálogo multicultural, también, digamos, reconocemos que algunas interpretaciones injustas ni siquiera salían a flote porque la injusticia misma no se percibía, pero a través de esa construcción de la objetividad de una forma recíproca, de una forma mutua, sí que se detectan esas injusticias que antes pasaban desapercibidas inadvertidas, ¿no? Y así dotamos al alumnado o a todos los individuos en realidad de herramientas para detectar y denunciar este tipo de injusticias epistémicas
y hermenéuticas, pero además morales. Entonces, una propuesta cosmopolita consistiría en, dicho con Martha Nussbaum, la filósofa estadounidense, en el refuerzo moral a través de la literatura mundial. La literatura, el hecho de conocer y ponernos en la piel de, digamos, de personajes de partes muy remotas del mundo, digamos, a través sobre todo de las novelas, empatizar con, digamos, con figuras que están en contextos sumamente diferentes, nos ayuda a también ponernos en circunstancias hipotéticas que aunque no pasasen nunca, sí que podrían pasar, no a nosotros o nosotras, sino a otra persona. Y así, digamos, crear un poco ese sentimiento humano entre los individuos. Y, y también es importante para esta propuesta cosmopolita no dejar de lado la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Y eso desempeña un papel sumamente importante, sobre todo a la hora de crear digamos, esa atmósfera no propicia para la intersubjetividad y el intercambio dialógico, por decirlo así, ¿no? Em, pero obviamente también eso tiene algunos contraargumentos y eso ya para acabar. Y es que tanto Habermas como Todorov eh, exigen un cambio de chip en una educación multicultural. No podemos, pues eso, no podemos crear una multiculturalidad sin antes conocer la propia voz del otro. No podemos presuponer quién es y cómo es. Entonces hay que revisar la percepción del otro y nuestra relación con él en la medida en que nos comprendamos mutuamente y adquiramos nuevos conocimientos que nos hagan replantear la imagen preestablecida que teníamos del otro, pero también de nosotros mismos. Entonces, sin un cambio de chip sobre la identidad del otro y también sobre nuestra identidad, el de reconocimiento mutuo y justo poco puede avanzar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi tema es educación para la paz y no violencia de género en escuelas de educación básica y yo soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. La violencia de género en contra de las niñas, niños y adolescentes en las escuelas es un fenómeno que crece. Cada vez se presenta con métodos más sofisticados, por lo que en este trabajo lo que voy a presentar es una revisión documental longitudinal de las investigaciones que hemos realizado en escuelas de educación básica en el estado de Tlaxcala. Los resultados en los estudios arrojan que cada vez hay más violencia en las escuelas, por lo que las propuestas y acciones conjuntas en este tema abonan a favor de una educación y una cultura de paz y en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. El número 4, educación inclusiva y de calidad en beneficio de las generaciones presentes y futuras. ¿Pero qué es la educación para la paz? La educación para la paz es un concepto que nace para enfrentar estos estragos que la violencia ha ido dejando como parte de esa descomposición social y exacerbada que presenta la sociedad. Cada vez de manera más cruenta, este flagelo que es la violencia trastoca a aquel grupo de población más valioso que son las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, en los sistemas educativos, la educación para la paz se enfoca en construir ambientes de convivencia pacífica con acciones centradas en prevenir, reducir y erradicar esas violencias y esos ambientes que afectan la calidad y los derechos humanos del alumnado. Uno de los organismos que ha trabajado en este tema es la UNESCO y menciona cuáles son esas herramientas que se pueden emplear para trabajar este tema, para construir sociedades con mejor salud, ambiente y desarrollo humano,
tomando en cuenta variables que van desde los temas de las TICs, los temas medioambientales, los temas de género, para erradicar este tema. Entonces, Educar para la Paz es una forma de educar en valores, educar en justicia, democracia, solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto. Eso dice Vidanés y es en lo que se fundamenta la educación para la paz. La violencia escolar es uno de los flagelos que afectan hoy día a la educación y radicaliza, dicen algunos autores, autoras como Fierro, radicaliza esos espacios de convivencia en los que se está ausente temas como el diálogo, el aprecio, el respeto y los derechos humanos. Es un fenómeno que ocurre de manera rutinaria ya en los espacios escolares, de forma repetitiva, de forma agresiva, con conductas y situaciones que amenazan a las personas. La violencia domina incluso hasta llegar al sometimiento. Y hay diferentes tipos de violencia: física, verbal, disrupción en el aula, y violencia de género, que esta se presenta cuando se hacen diferenciaciones atribuidas a los roles de género. La violencia entonces crece en educación básica. Esto obliga a revisar con mayor detenimiento cuáles son las causas para erradicarla. Se han firmado acuerdos, se han hecho leyes, se han llevado a cabo convenciones para eliminar toda forma de violencia. ¿Para qué? Para llegar a construir espacios educativos en educación para la paz. El trabajo que hago es en el estado de Tlaxcala. Es uno de los estados más pequeños de la República Mexicana, en México, con un promedio de 1.342.977 habitantes, con nivel de escolaridad nivel básico, un 52.4%. Las ocupaciones en habitaciones son de 4%, y esto hace que nosotros hayamos realizado una serie de estudios para conocer qué estaba pasando en las escuelas. Uno de los estudios, el del año 2023, el último que hemos hecho, se trata de identificar la violencia en educación básica entre pares, con un método a través de la aplicación de un formulario de Google. Quisimos conocer qué estaba sucediendo en la violencia entre alumnos, alumnas, entre pares. Con una escala de Likert de 5 opciones, se le dio al profesorado de educación básica la posibilidad de conocer qué estaba sucediendo en sus aulas. Lo que encontramos es eso: hay una marcada violencia entre alumnas, alumnos, alumnas, alumnos, es decir, entre pares, y la que mayor prevalencia tiene es la violencia verbal, seguida de la violencia física y, en algunos casos, la violencia sexual. Otro de los estudios que también realizamos fue en tiempos de pandemia. Aquí le llamamos así: Educación en tiempos de pandemia, una mirada a las violencias invisibles. Esa violencia que se trasladó a los hogares, esa violencia que se fue a esconder atrás de las puertas de los hogares, y que también a través de la mirada del profesorado la pudimos identificar con niños y niñas de primero a sexto grado. Tuvimos 584 respuestas de cómo se estaba presentando esa violencia en esos espacios cerrados, a través de las plataformas, de las redes, de las miradas atrás de los monitores. Fue que pudimos encontrar también esta violencia que se estaba invisibilizando. Aquí están los resultados. Los riesgos de los maestros y las maestras que percibían era del 76.4% para los alumnos, para las alumnas, y para los alumnos un 75.9%. Hubo también todo tipo de violencias, y los abusadores, las abusadoras fueron generalmente papá, los tíos y algunos otros personajes no identificados.
Otro de los trabajos que realizamos fue en el año 2013, la investigación en la zona metropolitana del estado de Tlaxcala. De igual manera se trabajó, esta fue presencial en 2 escuelas públicas y privadas, y se fueron agrupando los tipos de violencia. Lo que se encontró fue mayor prevalencia en las escuelas públicas, la mayor percepción de violencia de parte de las alumnas, y en las escuelas privadas se presentaba menor posibilidad de tipos de violencia. ¿Qué fue lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho después de todos estos estudios para identificar la violencia? Bueno, hemos hecho algunas publicaciones. Uno de ellos fue el libro, después del primer estudio que realizamos en el 2013, el libro Juventud en entornos de riesgo, el círculo de la violencia escolar. En el 2014 hicimos también en cotutoría el manual Propuestas Pedagógicas de Intervención para Prevenir y Atender los Casos de Violencia Escolar, el manual de Convivencia Escolar, Escuelas de Paz, Ruta Infantil de Mejora, en el año 2015, y en el 2018 hicimos el libro en coautoría también, Educación, Violencia y Género, una mirada a la experiencia desde la convivencia en las escuelas. Con estos libros hemos estado trabajando de manera directa en las escuelas. Este es el manual Ruta Infantil para Construir la Paz, y este es este libro en el que damos a conocer las experiencias de convivencia pacífica en escuelas que van desde preescolar, primaria y secundaria, con diferentes estrategias para trabajar la convivencia en paz. Estas son las principales acciones, todo está documentado, talleres, cursos, y a últimas fechas estamos también en coautoría por publicar un libro para prevenir la trata de personas y de esa manera abonar a reducir este problema de la violencia en las escuelas para construir y abonar en la solución de los conflictos a favor de una cultura de paz. Buenos días, mi nombre es Joaquín Pablo Reca, de Argentina. Me gustaría agradecer esta oportunidad por permitirme participar en este evento tan importante. Precisamente en esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunas palabras referidas a la ablación genital femenina o la mutilación genital femenina en el marco de o bajo el análisis del largometraje de la película, el film llamado Moladé, del 2003. Entonces vamos a explicar un poco de qué se trata la película, cuál es el argumento principal. Después haremos alusión a algunas referencias imprescindibles en lo atinente a esta cuestión, a la ablación genital femenina. Y finalmente analizaremos algunos puntos que entiendo yo conculcatorios que exhibe la película, que se plasman en la película, conculcatorios en torno a los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y mujeres, ¿no? Bueno, en cuanto a la película, una película realizada en el año 2003, una coproducción franco-africana que se lleva a cabo o que nos relata o que nos sitúa en una comunidad de Senegal arraigada a costumbres musulmanas, religiosas, dependiente económicamente de la agricultura. Bueno, en ese marco, la película lo que nos comenta o lo que nos muestra son 4 niñas que acuden a la protección, acuden al amparo de Colette, que Colette es la protagonista de la película, una de las protagonistas, que para que no se les practique la ablación genital femenina, que era una costumbre, una tradición allí en esa comunidad. Entonces Colette, frente al amparo que buscan estas 4 niñas, invoca el Moladé. El Moladé significa la protección frente a, bueno, para que no se practique o no se lleve a cabo esta, vale la redundancia, esta práctica.
esta invocación de Collet que realiza, la había hecho en su momento la misma protagonista, para que no se le lleve a cabo o lleve adelante la mutilación genital a sus hijas, a sus 2 hijas, debido a sabiendas de las consecuencias, en particular a la salud, que esta práctica irrogaba. Entonces, el argumento, a raíz de este episodio, de esta invocación, se empiezan a erigir distintos cuestionamientos en torno a las tradiciones, a los ritos, a la cultura que predominan en esa comunidad patriarcal. Entonces ese es el argumento a raíz de esa invocación, el argumento principal, ¿no? O sea, los cuestionamientos que empiezan a rodear a la tradición, entre otras. En cuanto a las referencias imprescindibles en torno a esta práctica, o en lo que atañe a esta práctica, primeramente debemos preguntarnos qué significa la mutilación genital femenina, qué es la ablación genital femenina. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, es todo aquel procedimiento que conlleva o que comporta la resección total o parcial de los órganos femeninos externos, así como también todas aquellas lesiones que se lleven a cabo o que sobre estos órganos por motivos no médicos. En segundo lugar, también, en segundo orden, y en orden al llamamiento de más de 30 organizaciones no gubernamentales, debemos recordar que esta práctica de la mutilación genital femenina han sido sometidas a esta práctica más de 200 millones de niñas y mujeres. Recuérdese, haciendo un breve paréntesis, que el 6 de febrero la palabra no se celebra, se homenajea o se conmemora el Día Internacional a la Tolerancia Cero contra esta práctica, contra la ablación genital femenina. Bueno, entonces dijimos 200 millones de niñas y mujeres, principalmente en países de África, Oriente Medio y en países de Asia o el continente asiático, así también en comunidades inmigrantes en países industrializados. Resulta interesante destacar que, por ejemplo, en lo que es Oriente Medio, el caso de Yemen, porque allí Yemen, una comunidad una comunidad conservadora, esta práctica se lleva adelante a los efectos con miras a reducir o a morigerar la sexualidad, entre otros factores. La sexualidad, además de que hay un mayor grado o índice de analfabetismo por parte de las mujeres respecto a los hombres. Entonces, otro de los factores también sería el analfabetismo, más allá de la sexualidad, el analfabetismo. En el caso de Asia tenemos el caso de Indonesia, que a la fecha de esta presentación, sigue realizando publicidades vía online para efectuar la ablación genital. Disculpen. Ahora bien, también los motivos que llevan a realizar esta práctica van dependiendo del lugar donde se practiquen. Puede haber motivos de tipo sexual, como dijimos, en Yemen, es decir, para reducir la sexualidad, por ejemplo, de tipo sociológico, como el caso de la película de Moulade, que es a los efectos de que la niña, o a los fines de que la niña pase a ser mujer, es decir, que haya una integración social, por ejemplo, para contraer un matrimonio, como un imperativo religioso, también visto en la película, también por cuestiones de salud, entre otros. Ahora bien, habiendo realizado un poco este panorama preliminar, compartido con ustedes este panorama preliminar, cabe puntualizar en algunos óbices en torno entonces a los derechos humanos de las mujeres que se ven plasmados en la película. En la película entonces se van presentando distintos ejes que entonces, como dijimos, coadyuvan a este escenario conculcatorio o violatorio de derechos fundamentales. En principio, los ejes son la tradición, la violencia simbólica y el espacio doméstico. Cuando hablamos de la tradición, y siguiendo los postulados de la politóloga australiana Carol Pateman, debemos decir que la película encuadraría en lo que refiere o lo que conlleva a un contrato sexual primigenio que
que excluye a las mujeres de los derechos fundamentales, de sus derechos fundamentales, es decir, que presenta un vicio primigenio, si lo ponemos en términos del contrato jovesiano, y que un vicio primigenio que conlleva lo que Jacques Lacan ya hablaba como forclusión, es decir, invisibilizando la violencia contra las mujeres. Esta tradición, bueno, o este eje en relación a la tradición se ve plasmado en la práctica, lógicamente, de la ablación, que es necesaria entonces, como dijimos, para la integración social, es decir, para que la niña pase a ser mujer, para que pueda contraer matrimonio. Así también se ve a lo largo del accionar de las purificadoras, que son estas mujeres que llevan a cabo la práctica, que inclusive son ellas, que también lo veremos en el punto de la violencia simbólica, son ellas quienes nutren estas prácticas sociales o las reproducen indefinidamente, esbozando argumentos como que nadie puede oponerse a la tradición. Sin embargo, más allá de este panorama poco auspicioso, también interesa señalar que la tradición, si bien se ve, como dijimos, como una herramienta conculcatoria, también se plasma, o por lo menos así lo entendemos, en la película como una herramienta reivindicatoria de los derechos fundamentales de las mujeres, precisamente con la invocación del Moladé, que es una tradición, y que se invoca los efectos de proteger los derechos de las mujeres, en este caso el derecho a la salud, a la prohibición de tortura, a poder elegir libremente en materia de reproducción, entre otros, ¿no? En cuanto a la violencia simbólica, en línea con lo que dijimos en la tradición, la violencia simbólica es otro de los puntos latentes en la película que dan basamento precisamente a esta dominación masculina, a esta comunidad patriarcal. Si hablamos de violencia simbólica, tenemos que referirnos a los postulados también o al entendimiento de Pierre Bourdieu o Jean-Claude Passaron, quienes avisoraban esta violencia como aquella violencia por medio de la cual las personas la violencia que consigue la sumisión de aquellas personas sin que éstas las perciban como tal, es decir, que sin que la perciban como una violencia. Es decir, que los actores sociales sobre los cuales se ejerce esta violencia nutren, como dijimos, como en el actuar de las purificadoras, nutren o van perpetuando estas prácticas, generando un orden social masculino, sin que lo perciban como tal. Bueno, como habíamos mencionado, es decir, como decía Pierre Bourdieu, una estructura estructurante. Entonces, uno de los casos ejemplificadores es el de las purificadoras, a través de su práctica, de la práctica que llevan adelante. Y a su vez esta violencia simbólica también cabe señalar que se agudiza o se ve agravada en los ámbitos de las creencias de la religión. Por ejemplo, la hermana de Colette, de la protagonista de Colette, quien invoca al Moladé, en ocasión de casarse, solicita al marido permiso para que éste le pueda costear los gastos del matrimonio, y pagarle las vestimentas, etc. Así también, entonces, otro de los ejes, para apurarme por el tiempo, otro de los ejes que se ve muy latentes es el de la violencia simbólica, el del espacio doméstico, espacio doméstico, es decir, los ámbitos circunscritos para hombres y mujeres, ¿no? Interesa en este caso traer a colación el pensamiento de la filósofa belga Françoise Colland, porque quien ya estudiaba o diseñaba conceptualmente estas cuestiones, lo que era el espacio privado, el dentro y el fuera, en correlación con el espacio privado y público, para ver si había una coexistencia entre ambos, entre este espacio público-privado, dentro y fuera, o fuera y dentro. Ya estudiados, también advierte desde antaño, desde la antigüedad. Sin embargo, también ella sostiene que no es tan así esta situación, es decir, que no hay una correlación estrecha entre el espacio público y el fuera, y el privado y el dentro.
trae a colación, sin ir más lejos, el ámbito político, que es un ámbito público por excelencia, pero que a su vez requiere de permisos, o que no todo el mundo puede acceder, de autorizaciones restringidas, ¿no? O el acceso restringido. Entonces ahí ya, por ejemplo, siendo un ámbito público, dice, bueno, no, es un ámbito privado, en definitiva. Por lo que la autora, de alguna manera, concluye en esta línea de razonamiento que ni siquiera el espacio privado le pertenece, o ni siquiera las mujeres, las niñas mujeres disponen del espacio privado, sino que disponen en principio del espacio doméstico. En este sentido, en lo que hace la película, la disposición plena del espacio público, bueno, se ve a través de los saludos protocolares que realizan las mujeres, por ejemplo, en las plazas frente a los hombres, arrodillándose frente a estos cada vez que saludan. Así también se patentiza con el rol del consejo, que es el órgano que lleva a cabo o que lleva adelante las decisiones de la comunidad, que se celebra, el consejo que celebra sus sesiones, por así decirlo, también en la plaza pública, en la plaza. Y también interesa, me llamó la atención, bueno, llama también la atención, podría decirse que en cuanto a la invocación del Moladé por parte de Cole, podría decirse que que ella dispone plenamente del espacio privado, que Cole, disculpen, al invocar al Moladé dispone plenamente del espacio privado. Sin embargo, esto no es tan así, porque la veneración a esa evocación que realiza Cole por parte de los integrantes de la comunidad, las integrantes de la comunidad, responde precisamente a que se trata de una tradición, de una creencia, del respeto a esa tradición, a esas costumbres de la comunidad, y no a la decisión privada de la protagonista de Cole. Entonces, para terminar como corolario, podemos decir que más allá de las dificultades y las desventajas que sigan atravesando, por supuesto, las niñas y las mujeres, consideramos que la cultura occidental es la que en mayor grado de protección ofrece frente a estas cuestiones. Ahora bien, en esta tarea beneficiosa, o en esta tarea de mayor protección hacia las mujeres, a las niñas y mujeres, también podríamos, se pueden elegir o cabría preguntarse si la cultura occidental se puede imponer a todo el mundo, si es beneficiosa para todo el mundo la cultura occidental, o si hay que respetar plenamente las diferencias culturales. Es decir, ahí se empiezan a reproducir, como se ve con la película, de alguna manera este antagonismo, que, muy latente, por supuesto, entre lo que es por un lado el universalismo de los derechos humanos y por otro el relativismo cultural, que ya se plasmaba con la Declaración Universal del 48. Entonces se reproduce de manera latente esto a lo largo de la película, como dijimos, con los cuestionamientos que se empiezan a dirigir a la tradición, ¿no? A raíz de la invocación del Moladé se empiezan a dirigir estos cuestionamientos a las prácticas locales, y con ello entonces de alguna manera al relativismo cultural. Así también se desprende de este largometraje la referencia al desarrollo virtual y tecnológico, comunicacional, es decir, exponiéndonos que no hay ningún sitio en el mundo que se encuentre exento, o casi ninguno que se encuentre exento a este fenómeno global que resulta tan trascendental, ¿no?, en esta etapa colectiva de los derechos humanos, y que nos dan pie a reflexionar sobre el umbral autonómico que determina el destino de las mujeres, de las niñas y las mujeres. Bueno, espero que se haya entendido. Muchas gracias por su tiempo, por permitirme participar nuevamente en este evento, y los saludo con mucho afecto.